Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le doy la más cordial bienvenida a nuestra capacitación Constitución de Empresa y su extinción por prolongada inactividad. Para iniciar el presente evento, presentamos al doctor Jorge Rojas Álvarez, quien es abogado y magíster en Derecho Registral y Notarial por la Universidad Particular de San Martín de Porres, profesor de Derecho Registral, Notarial y de Sucesiones de esa misma casa de estudios, y actualmente es su director de gestión del procedimiento registral de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR, habiéndose desempeñado también como su director de normativa registral y su director de operaciones registrales. Adelante, doctor Rojas, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias José. Muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por darse un tiempo a conectarse a esta hora de la noche para escuchar a este servidor. Espero no decepcionarlos en el transcurso de esta exposición. Vamos a tratar temas bastante interesantes donde el registro público cumple un papel preponderante en estos dos temas que nos referimos básicamente a la creación de una persona jurídica, la constitución, y si hablamos en términos económicos, la constitución de una empresa, ¿no? Vamos a explorar todo el marco normativo que conforma lo que es la constitución de empresas, bastante abundante, por cierto, dadas las últimas regulaciones que han venido dándose en este campo. Y también vamos a tratar la muerte de la sociedad, es decir, la extinción de la persona jurídica a través de un proceso, de un marco normativo relativamente nuevo. Si bien el decreto legislativo 1427 que establece todo el marco normativo para extinguir una sociedad, sacarla del registro, tiene ya 5 años, casi 5 años, se emitió en el 2018. Lo cierto es que es relativamente nuevo porque recién a mediados del año pasado estamos dando ya cumplimiento o ejecución a las extinciones de la sociedad. Ya han venido algunas consultas, algunos temas a tratar, algunas discusiones, algunos cuestionamientos que resulta oportuno mencionarlos el día de hoy en esta exposición sin perjuicio de las preguntas que tengan a bien consultar. Dicho esto, y de nuevo reiterando el agradecimiento por su tiempo a cada uno de ustedes, vamos a compartir la pequeña diapositiva y vamos a conversar sobre ello. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar pase. Vamos a empezar con el tema, obviamente, siguiendo el orden de las cosas, vamos a empezar con el proceso de constitución de empresas. Pero para hablar de la constitución de la empresa, yo quería señalar dos cuestiones previas que debemos tenerlas claras y a veces en realidad no se tiene muy claro porque uno asocia a la constitución de la empresa con la formalidad, ¿no? Uno achaca los problemas que tiene el país sobre la formalidad o la informalidad al hecho o al marco normativo de la constitución de la empresa. Y esto en realidad no es tan cierto. De hecho, en los exámenes de Doing Business que hacía el Perú sobre apertura de negocio, si bien salíamos relativamente bien en constitución de la empresa, se nos caía un poquito por la licencia o la autorización para aperturar el negocio, ¿no? Era otro factor bastante complejo donde no salíamos también y esto afectaba a finales el rango del Perú en la competitividad. Y esto lo digo como ejemplo porque el tema de la formalización tiene un conjunto de componentes donde si vemos en la diapositiva, la constitución de la empresa es uno de estos componentes. Es decir, yo para hacer una actividad económica, si quiero crear una sociedad, quiero crear una empresa, ¿ok? Ok, está el marco normativo registral, pero también hay un marco tributario que hay que tener en cuenta, y ahí vienen los cuestionamientos sobre el tema del impuesto, etcétera, con SUNAT. Tenemos el tema también de planilla, el tema laboral, si soy MIPE, registrarme en la MIPE en el Ministerio de Trabajo, que también tiene sus procesos y sus plazos. Tenemos también dentro de la formalidad, tenemos la famosa licencia municipal. Si yo voy a ofrecer un producto o servicio en el mercado a través de un lugar, de un centro comercial, de una especie de ubicación donde me van a identificar, yo necesito tener un permiso de la autoridad municipal, que también tiene sus plazos y sus reglas. También, dependiendo del objeto social que voy a ejercer, quizá tenga que tramitar a una autorización especial, si voy a brindar un servicio educativo, algún permiso del Ministerio de Educación, si voy a dar un permiso de armas, la SUCAMEC, etcétera. Hay determinadas actividades económicas que requieren autorizaciones administrativas independientes a la inscripción registral y a la licencia municipal,
Y por último, si yo quiero identificar mi producto o servicio en el mercado, distinto a la denominación de la Constitución, que no tiene ninguna relación con el producto o servicio que yo voy a ofrecer en el mercado, tengo que regularme por las normas de propiedad industrial, a través de INDECOPI, registrar una marca, un nombre comercial, un lema comercial que tiene su propia regulación. Como ven acá, como primera premisa, repito, la constitución de la empresa en el escenario de lo que es la formalización es uno de los componentes, de los distintos componentes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de formalidad en el país, y no asociarlo solo al registro de la empresa. Lo menciono porque aquí a veces llegan proyectos de ley, llegan pedidos de regulación asociados siempre al tema de la constitución de la empresa y siempre lo asocian a formalización cuando no se ve todo el universo, ¿no? Sé que a nivel político, un congresista, es difícil entrar a ver el tema laboral, el tema tributario, y a veces nos limitamos solo a ver el tema del registro de la empresa, que ya, como vamos a ver, tiene una abundante regulación, por decirlo menos, ¿no? No todavía una sobreregulación, creo que no estamos a ese nivel, pero sí tiene una buena regulación que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Entonces, primera premisa, dentro del escenario de la formalización, la constitución de la empresa forma parte de uno de los engranajes para hablar ya de una formalización correctamente. Y el segundo escenario es evidente. Yo puedo ser formal de realizar actividad económica sin necesidad de registrarme como una sociedad o como una empresa individual de responsabilidad limitada. No puedo hacer negocios, pues una persona natural con negocios, saco mi RUC ante SUNAT bajo el régimen tributario que se establezca normativamente. No conozco mucho el régimen tributario para realizar una actividad específica, dependiendo del objeto social, dependiendo de las ventas, no estoy a la vez SUNAT, y puedo hacer la actividad económica. Obviamente sabemos que el riesgo que implique esta actividad va a ser de carácter ilimitado y podría responder con mi patrimonio personal, pero lo cierto, como esta segunda contingencia, no necesariamente asociemos el registro y la inscripción con el tema de la apertura del negocio. Es posible en el país aperturar un negocio sin necesidad de pasar por el escenario de persona jurídica, pero con la exigencia de que probablemente esta aventura del negocio implique una responsabilidad a mi patrimonio personal. Entonces, dicho estas dos exigencias, vayamos a ver un poquito ya los requisitos que generan o implican constituir una empresa dentro de este primer escenario, dentro de este engranaje que habíamos visto en la diapositiva anterior. Básicamente, hablar de constituir una empresa nos lleva a hablar de 5 requisitos. Los 2 primeros opcionales, y ahí he puesto algunos costos estimados, ¿no? De los que podemos tener clara definición. Por un lado, si yo quiero crear una empresa, mi primera idea es tener un nombre, la denominación social que le voy a asignar, y obviamente tengo que acceder al índice de personas jurídicas para poder verificar si esa denominación existe o no, ¿no? Esto es un costo de 6 soles, lo puedo hacer en línea, y permite conocer si el nombre que le quiero asignar a mi persona jurídica existe o no a través de una búsqueda en el Índice Nacional de Personas Jurídicas. También tenemos los índices gratuitos en la página web, que si bien no vinculan a títulos en trámite, es una alternativa que la pueden tener en cuenta. Pero si queremos ya un documento un poquito más formal de búsqueda, tenemos la búsqueda de índice del registro de personas jurídicas, cuyo costo es 6 soles. Verifico y me doy con la sorpresa de que el nombre que quiero asignarle a mi sociedad no está registrado en SUNAR. Lo que hago es, oye, tengo que todavía formar el estatuto, tengo que ir a un notario por la escritura pública, ¿no? Y esto me puede tomar algunos días y alguien puede ocupar o ganarme con este nombre que yo tengo en mente respecto a mi sociedad. Entonces, ¿qué hago continuamente? Tramito la reserva de nombre. También lo puedo hacer en línea, el costo es de 22 soles, la respuesta que me da el registro es de un día, ¿no? Y esto me va a permitir separar la denominación social por un periodo de tiempo, ¿no? 30 días, en los cuales yo voy a poder tramitar la minuta, si requiero recurrir a un abogado, ahorita vamos a ver si tengo que ir por minuta o un formato de estatuto, no necesariamente tengo que pasar por abogado, luego acudir al notario para firmar la escritura pública, los socios fundadores, el monto de la minuta, esto es oferta y demanda y oferta, no sabemos cuánto cobra un abogado dependiendo de la estructura de la minuta, no si es una empresa grande, no sé cuánto cobra el abogado por redactarme la minuta, lo cierto es que he puesto aquí porque no tengo un monto, no obstante, si quiero hacer una MIPE, no necesariamente tengo que hacer minuta, puedo obtener un formato de estatuto, vamos a ver los distintos escenarios que permiten obtener este formato de estatutos sin necesidad de pagar un abogado. Luego tenemos la escritura pública, que sí es el instrumento público matriz expedido por el notario en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Quien ejerce una función pública por delegación del Estado.
¿no? De dar fe, emite este instrumento, los montos también de una escritura pública, esta es oferta y demanda, pueden oscilar entre si hay un notario con alguna vinculación con un centro de desarrollo empresarial, ya lo vamos a conversar un poquito, ¿no? Puede ser 100 soles, 200 soles, puede ir a 500, dependiendo de la estructura de la minuta o del estatuto. Ya también aquí es oferta y demanda, no hay una tasa fija. Y finalmente la presentación del título al registro, que es el quinto paso a seguir, ¿no? Donde hay una calificación del registrador, el plazo reglamentario es 24 horas, ¿no? Donde va a calificar el registrador el parte notarial de esta escritura pública y va a proceder a la inscripción. De estos 5 pasos, los 2 primeros son opcionales, ¿no? Yo puedo ir de frente a formar mi minuta, pero te corres el riesgo de que la denominación ya exista y pueda implicarte una observación del registro que me implica hacer una escritura aclaratoria. Entonces, igual no pierdan de vista, estos son los 5 requisitos, los 2 primeros totalmente opcionales, ¿no? Pero siempre se sugiere hacerlos, por favor, si vamos a formar una sociedad. Los costos estimados están ahí. Y acá están las búsquedas por el SPRL, yo puedo hacer la búsqueda de reserva, y en línea yo puedo tramitar por el servicio de publicidad registral en línea la reserva, ¿no? Hay que mencionarle los pantallazos de estos 2 servicios que son opcionales, pero sí siempre se sugiere realizarlo. A ver, respecto a estos 5 requisitos, se han dado una serie de marcos normativos y entramos a regulación que busca optimizarlos, mejorarlos, simplificarlos, ¿no? Podemos empezar con el propio decreto legislativo 1049, que establece que para las MIPES, si yo voy a declarar que es una MIPE, no necesito presentar al notario una minuta. Entonces me ahorro el costo del abogado y quizás genero un formato de estatuto en el cual lo presento al notario con la declaración de MIPE. Luego tuvimos un decreto supremo, el 058, allá por el 2017, que crea el servicio de ventanilla virtual única, el famoso SISEF, a través de lo que son GI, hoy día es Gobierno Digital, Secretaría de Gobierno Digital, de PCM, ¿no? Donde incorpora el primer servicio, que es la posibilidad de constituir una empresa en línea, ya lo vamos a conversar a continuación. Tenemos luego un decreto supremo, que es el 007-2014, donde nos da la administración de este proceso de constitución de empresas a SUNAR, y se lanza el CISUNAR y la posibilidad de firmar digitalmente el parte al registro para mandarlo, va a llevar a hacia la inscripción, ¿no? Que es un tema que prácticamente revolucionó el tema de presentación de títulos, ¿no? A partir de este decreto supremo, pensando en constitución de empresas inicialmente. Luego tenemos el decreto legislativo 1310, que entre otras cosas crea los centros de desarrollo empresarial a cargo del Ministerio de la Producción, establece la posibilidad de exonerar tasas para constitución de empresa y reserva de nombre a través de estos centros de desarrollo empresarial, modifica algunos artículos de la Ley General de Sociedades, modifica algunos artículos de la Ley Notariado sobre esta escritura pública unilateral, que ya la vamos a conversar brevemente, y finalmente tenemos una regulación, la más próxima, que de estos 5 requisitos sí los reduce o pretende reducirlos, que es el decreto legislativo 1409, que crea un nuevo tipo societario, que es la sociedad por acciones cerradas simplificada, que también la vamos a conversar. Estos son los 5 marcos normativos que de alguna manera han intentado optimizar, simplificar, mejorar estos requisitos que ya vimos en la diapositiva anterior. A ver, sobre el decreto legislativo 1049, ya les comentaba la posibilidad de que cuando el notario me exija una minuta, si yo declaro que es una MIPE, no tengo que pagar abogado para la firma de la minuta, puedo presentar un formato de estatuto, ¿no? Que sirva del cuerpo de la escritura. Hay algunos mecanismos para generar este formato de estatuto, ya lo vamos a conversar, pero lo cierto es que no necesito presentar minuta al notario cuando voy a constituir una MIPE, ¿no? Los formatos de estatuto lo vamos a obtener, ya les voy a comentar, a través de la página web de SUNAR, a través del módulo del Ciudadano, o a través de un centro de desarrollo empresarial, un centro también de asesoría empresarial privado, ¿no? Que existe en el mercado. Pero lo cierto es que esta es la primera regulación que busca simplificar estos requisitos. La segunda es lo que le comentaba un poquito más, que es este sistema integrado de ventanilla virtual, donde el primer servicio es la constitución de empresa que organiza RENIEC, SUNAT, los notarios a través de lo que son GI, hoy día Gobierno Digital, y era una página web donde generas datos estructurados, generas tu formato de estatuto en Word. El problema de esta modalidad es que si bien no tenías el formato de estatuto del Word, el usuario podía cambiar y los datos estructurados se perdían, finalmente no le gustaba el modelo y cambiaba sobre el Word, se mandaba al notario, notario hacía la escritura pública, firmabas, y el parte que presentabas al registro era físico. Todavía no teníamos firma digital, pero la idea era bastante interesante, de hecho funcionó, se constituyeron bastantes empresas, y lo más importante, creo yo, de este proceso es la posibilidad de asignar RUC automáticamente,
que ha sido fundamental en la etapa de constitución de empresas en línea, ¿no? Esto lo trajo a través del Sistema Integrador de Servicios Públicos Virtuales, a través de lo que es ONGI y hoy día es Secretaría de Gobierno Digital. ¿No? Este es el primer antecedente. Luego tuvimos ya el Decreto Supremo 07-2014, donde este sistema de constitución pasa administrado por SUNAR. SUNAR lanza la plataforma SUNAR con un módulo ciudadano, donde igual podías generar el formato de estatuto en un escenario de MIPE sin abogado, con datos estructurados, pero estos datos estructurados iban de frente al notario que tú elegías, que evitaba que el usuario, pues se trabaja sobre formatos, cambie los formatos para perder la estructura de los datos, ¿no? Para tener información rica respecto a los datos que están ingresando el ciudadano, ¿no? Igual el paso de firmar la escritura pública del notario, ¿no? Vas, firma la escritura, pagas el costo de la escritura, y el otro gran cambio que hubo respecto al FIFEF es que el notario, la reproducción, el traslado del instrumento público firmado de manera manuscrita por el usuario, podía presentarlo al registro por esta plataforma SUNAR con firma digital. Y al igual se asignaba el RUC, ¿no? Esto hasta la fecha sigue funcionando. Esta es la página web, uno entra a la web, va a ver las opciones de constitución de empresa y el lado derecho pueden ver la constitución de empresa con intervención notarial, que me lleva ahorita a comentarles un poquito la intervención del notario en todo el sistema de constitución de empresa. Siguiendo la línea, el decreto legislativo 1332, que salió en diciembre del 2016, que tiene 4 grandes temas a tratar. El que vamos a conversar el día de hoy por temas de tiempo es los centros de desarrollo empresarial, que son entidades a cargo de Produce, que permite brindar asesoría para la formación de la empresa y los ciudadanos. Dicho sea de paso, este modelo de negocio también existe en privados, hay centros privados que brindan asesoría, donde sí hay un cobro por la asesoría, y entiendo que también te asesoran sobre los libros contables, y hay una coordinación con algunos notarios para tasas preferenciarles por el tema de la demanda de los servicios. Lo mismo Produce, entiendo, con algunas notarías para el tema de costos sociales en el costo de la escritura pública. Este decreto legislativo también permite habilitar a SUNAR, a Produce, a tramitar un decreto supremo para que las constituciones de empresa tramitadas a través de un centro de desarrollo empresarial puedan gestionarse con exoneración, siempre y cuando no pasen una auditoría del capital social y las reservas de nombre se encuentran exoneradas. Hoy día tenemos vigente un decreto supremo, el 06-2020, toda exoneración es 3 años, la tenemos vigente hasta abril, ya dependerá de Produce la renovación o el marco normativo para renovarla, pero hasta abril lo cierto es que tenemos la exoneración. Otra reforma que trajo este decreto legislativo es la modificación a la ley del notariado, el decreto legislativo del notariado, donde introduce dentro de los instrumentos que tiene públicos el notario, introduce la escritura pública unilateral, donde es el reglamento que dice que es una escritura sin firme los otorgantes, porque hay un proceso de identificación del notario. Lo cierto es que entiendo que la ratio, el motivo de esto era simplificar, pero no, quienes están aquí en notaría no me dejarán mentir que no creo que algún notario haya utilizado esta escritura, al menos yo que estoy aquí he visto creo un caso a lo largo de todos estos años de una escritura pública unilateral. No he visto que algún notario quiera asumir pues el tema de firmar una escritura sin la firma de los otorgantes, ¿no? Lo cierto es que está ahí, hizo esa reforma que no tuvo el impacto que se necesitó, porque también hay un sistema detrás que tenía que cargar el Ministerio de la Producción, que entiendo no se logró. Y finalmente también modifica la Ley General de Sociedades. La reforma más relevante de esto es el cambio en el tema de régimen de facultades. Nosotros, quien habla, aprendido en la universidad el principio de literalidad de la facultad, a pesar que no está en ningún lado, pero la famosa literalidad, ¿no? Donde te decía qué cosa hacer, ¿no? Esta reforma cambia la lógica de la literalidad y lo que te dice es el solo nombramiento del gerente general tiene todas las facultades, y lo que no puede hacer tiene que estar expresamente indicado en la escritura pública, en el parte notarial, ¿no? Entonces cambia la regla diciendo, si yo te designo, tienes todo, y lo que no puede ser es expresamente, tiene que estar indicado el instrumento, ¿no? Ya no tengo que detallar todo lo que puedes hacer a nivel de facultades. Esta reforma, abro paréntesis, trajo algunos problemas porque nos obligó a cambiar los formatos que teníamos producto del CID, no a reducirlos, porque ya no tenía que detallar todas las facultades, sino decir gerente general y hacer remisivo al artículo 14 de la Ley General de Sociedades, y en tanto habilitar una opción para poner qué cosa no quieres indicar. Se le puso algunas ideas al usuario para que elija, pero algunos bancos no querían aceptar estos formatos y se le tuvo que decir, tuvimos que mandar hasta un oficio a la SBC diciendo cumplimiento regulatorio, no es que SUNAR se le ocurrió reducir los formatos o cambiarlos, sino es cumplimiento de la ley. Esto trajo la Ley General de Sociedades a nivel de las reformas, el del Decreto Legislativo 1332. A ver, estimados,
Todas estas reformas de alguna manera se han buscado simplificar, no pasan, o sea, implican siempre cumplir estos requisitos que se han intentado optimizar, pero siempre cumplirlos y no pasar del esquema del notario con la escritura pública, ¿no? Si yo accedo al SIT SUNAR a través de la página web SUNAR, genero los datos estructurados y los mando al notario que elegí, ¿no? Que me queda más cerca, etcétera. Me voy a un centro de desarrollo empresarial, me asesoran, produce, utiliza la plataforma de SUNAR para llenar datos y generarle al ciudadano el formato de estatuto, porque muchos ciudadanos no conocen algunos conceptos legales, evidentemente, ¿no? Que es un gerente general, que es un directorio, quiénes son los socios, el capital social, el tipo de aporte, sí requiere un tipo de asesoría, y para eso está o el Ministerio de la Producción, a través de los centros de desarrollo empresarial, o los centros privados que te brindan esa asesoría, y entiendo con algunos componentes más informativos, y creo que a diferencia de Produce sí tiene un costo, me parece, pero finalmente te permiten formar tu estatuto, ¿no? Y por último, me voy a un abogado, quiero una escritura pública, pues una empresa que tenga una serie de facultades, que es una empresa grande que voy a constituir, contrato un estudio de abogados, un abogado que me redacte la minuta. Pero todos estos campos llevan a escritura pública con el notario, sea por el ciudadano, sea por el Centro de Desarrollo Empresarial, sea por un abogado o un formato de estatuto que yo mismo lo pueda crear en un Word, o sea por los centros privados de asesoría, ¿no? Todos estos pasan por el notario extiende la escritura pública en función a la minuta o el formato de estatuto, se firma los otorgantes firman la escritura, cargan al sitio el parte notarial, que es la reproducción de la escritura, firma digitalmente el notario, va al registrador, se califica, y finalmente el registro inscribe, y a todos estos procesos a través del SIT se le asigna el RUC automáticamente. Dato muy importante cuando vemos la extinción y por qué salió la extinción de sociedad. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguna reforma que intenta cambiar esta lógica? Efectivamente, es el decreto legislativo 1409 con la sociedad de acciones cerradas simplificada, ¿no? Explicamos, ahí están los pasos de constituir una empresa con los costos estimados, su estructura pública ha puesto 250, quizás puede ser menos si es tarifa social, quizás puede ser más con minuta, esto es oferta y demanda, pero son estos 4 pasos más la inscripción. ¿Qué busca este decreto legislativo 1409? Sustituir a un solo paso, ¿no? Que es: creo una plataforma donde tengo un motor automatizado de nombre, donde digito el nombre, hago la búsqueda, pongo el nombre, el motor me dice que está libre, me lo separa por 72 horas que va a estar abierta la plataforma, en los cuales me da lugar a llenar los demás datos estructurados, donde me va a generar un contrato de sociedad, y donde los otorgantes van a tener que firmar digitalmente este formato de estatuto y mandarlo a registro dentro de las 72 horas que voy a tener abierta la plataforma. ¿Cuánto me cuesta? 18.70 por el uso de la plataforma y los certificados digitales. No he estado buscando algunos costos, sé que en pandemia salieron algunas productos de las reformas que hubo, entidad de certificación digital, virtual, que te dan certificado de un solo uso, que estaban más o menos 50 soles, estimado de un solo uso, certificados de un solo uso, de empresas privadas supervisadas por Indecopi. De hecho, el software de SUNAR no permite utilizar certificados que no estén validados por el supervisado por el Indecopi en todo lo que es el marco normativo de ley de firmas y certificados digitales. Y finalmente va al registro y también la inscripción sujeta un día para la calificación, ¿no? Lo cierto, vemos acá lo que busca de alguna manera el 14 es reducir estos 4 pasos a uno solo, ¿no? Y en teoría costos, ¿no? Los costos sí habría que analizarlos, porque efectivamente hay costos de centro de desarrollo empresarial donde tengo exoneración, quizás convenio con algún notario, y quizás si son muchos el certificado digital puede costar un poco elevado, ¿no? Son algunos mecanismos, pero lo cierto es que esta es la finalidad de este tipo de sociedad. ¿Cómo se caracteriza la sociedad de acciones cerradas simplificada? Que es una sociedad relativamente nueva. Está constituida solo con personas naturales, de 2 a 20, no hay escritura pública, es el documento privado electrónico que se genera a consecuencia de los datos estructurados que estoy ingresando y la firma digital de los socios fundadores, ¿no? Todo esto se genera el formato y se manda a registro este contrato de sociedad. Su aporte solo puede ser en dinero o en bienes muebles no registrables o ambos, ¿no? Dinero y un celular, una laptop, un escritorio, básicamente pensados en pequeños, muy pequeños empresarios jóvenes que quieren iniciar un negocio, ¿no? El capital está totalmente suscrito y pagado, ¿no? Y en el acto constitutivo se incorpora una DJ sobre la naturaleza del aporte, ¿no? Esto es en cuanto a la Constitución, las particularidades que tiene este nuevo régimen societario. En la inscripción, el título que da metido en la inscripción es esta solicitud que se genera de manera electrónica y el contrato privado de sociedad
que constituye la SACS, con la firma digital de los socios fundadores, ¿no? Todo lo que es el reingreso ante una observación, el pago del mayor derecho, el trámite en general se hace a través de la plataforma de SUNAR, que es el SID-SUNAR, con el módulo especial para SACS, ¿no? Una vez inscrita la constitución, se comunica a la UIF por el tema del lavado de activos, SUNAR comunica a la UIF y inmediatamente también se le asigna a RUC a través de SUNAT, por el tema de RUC a través de interoperabilidad. El decreto legislativo introduce algunas reglas especiales para diferenciarlas de la SAC, ya lo vamos a ver, de la SAC clásica, de la sociedad anónima cerrada, no establece plazos de adquisición preferente, los actos posteriores, si yo quiero hacer un aumento de capital, ya no pasan por el sistema electrónico, requieren de escritura pública con las formalidades de la Ley General de Sociedades y los reglamentos de SUNAR, y la transformación es también conforme a la Ley General de Sociedades. Y me preguntarán, oye Jorge, pero esto es muy parecido a una sociedad anónima cerrada. Y la respuesta, por tanto, aquí están las diferencias que hemos podido esbozar de la característica de la SACS, ¿no? La sociedad anónima cerrada se constituye por escritura pública o intervención notarial, la SACS no hay intervención notarial. En la sociedad anónima cerrada pueden haber personas naturales o jurídicas, mientras que en la SACS solo pueden haber personas naturales, ¿no? El aporte obviamente puede ser en dinero o en bienes en general, registrados o no registrados, bienes muebles o inmuebles, ¿no? Mientras que el aporte en la SACS solo puede ser en dinero y bienes muebles no registrables, ¿no? No casas, no vehículos no inscritos, etcétera, ¿no? Solo la laptop, el escritorio, el iPad, etcétera, con la valorización respectiva, ¿no? El capital tiene que estar totalmente suscrito y pagado, por lo menos la acción en una cuarta parte, mientras que en la SAC el capital tiene que estar totalmente suscrito y la acción también. Son diferencias estructurales. También se han reducido los plazos para convocar, ¿no? A 3 días para convocar Junta General de Accionistas y 7 para ejercer el derecho de preferencia, ¿no? Los terceros, solo para personas naturales. De hecho, una crítica a este decreto legislativo, si uno entra a ver, quien convoca en todos los casos es el gerente general, ¿no? Pero yo puedo tener directorio en la SACS, debería convocar el directorio, pero la ley ha pateado todo al gerente general. Quizás hay una crítica ahí, un defecto de la ley, del decreto legislativo. Bueno, y el plazo para convocar a Junta General no debe ser menor a 3 días. No ha reducido los plazos respecto a la sociedad anónima cerrada, ¿no? Para potenciar el tema de la SAC, porque efectivamente viene el problema de que los usuarios no conocen algunos términos legales accediendo a la plataforma, son gente bastante joven quien constituye ese tipo de empresas, no se brindó a la vez fundar el módulo de SACS, que ves en alguna oficina de atenciones presenciales, o también a través del WhatsApp, líneas exclusivas para orientar a los ciudadanos y acompañarlos del Consejo de Constitución de la empresa, habida cuenta que la ley le asignó una atribución más a SUNAR. Uno me dice, ¿cuál es la función de SUNAR? Escribir y publicitar, ¿de acuerdo? Por ley se le asignó una atribución más, que es hacer el proceso constitutivo de la SACS. No lo teníamos, eso estaba siempre a cargo del notario con la escritura pública. Hoy día, por mandato de la ley, se le asignó una atribución más a SUNAR, que es a través de su plataforma, constituir el acto constitutivo de este tipo de sociedad, ¿no? Vayamos a algunos números. Esta estadística, perdón, es hasta noviembre del año pasado, y vemos que respecto al 2021 es una sociedad, es una empresa incipiente, recién está empezando, pero ya respecto al 2021 registramos 431 SACs inscritas, y el 2022 yo creo que hemos cerrado alrededor de 1000, esta estadística es hasta noviembre, ¿no? Y vemos que ha crecido respecto al año pasado casi en un 100%, ¿no? Y un poco la tendencia, esto es el crecimiento, básicamente pasa por conocimiento de los administrados, pero aquí tenemos alguna estadística de las sociedades ordinarias, ¿no? La empresa individual responsabilidad limitada, veamos que entre 2021 y 2022, ¿no? En la empresa individual responsabilidad limitada teníamos 43.000 en 2021, 36.000 en 2022, esta estadística es hasta noviembre, pero no ha pasado a la del 2021. Recordemos pandemia, mucha gente perdió el trabajo, mucha gente perdió el negocio y comenzaron a constituir empresas por obvias razones, ¿no? Entonces, por eso explica el número tan alto de empresas que hubo en el año 2021, ¿no? Dicho esto hasta aquí, más o menos se quería explicar, porque estamos con el tiempo, ya no me va a quedar mucho tiempo para explicar el otro tema, el marco normativo de lo que es la constitución de empresa, ¿no? Si bien todas las normas han salido a buscar simplificar estos 5 requisitos, la SACS es un poco disruptiva, permite simplificarlo a 2, está en una empresa de crecimiento, está todavía en conocimiento, pero esta es la finalidad norma, ¿no? Hemos visto los pasos que se necesitan para una empresa y los elementos de configuración que tienen los administrados para recurrir a la empresa. Todo esto, más allá, como comentario final ya,
uno puede ver que el sistema de control de empresas, y esto lo vimos en el Doing Business, es acertado, al margen con notario, sin notario, con el SACS, los plazos son relativamente cortos comparativamente con otros países. De hecho, les cuento que en octubre vinieron unos coreanos a través de PCM para ver el sistema de control de empresas en Perú y se quedaron de verdad bastante asombrados de los plazos tan cortos en la creación de empresas en el país. Insisto, al margen con notario, sin notario, al margen de que efectivamente hay a veces problema de plazos, de que la escritura pública a veces de repente no se puede al día siguiente, o de que la calificación no pueda salir en 24 horas, o la reserva también no puede salir en 24 horas, los plazos comparativamente hablando con otros países, al menos con Corea del Sur, obviamente, son bastante buenos. Se quedaron bastante impresionados los coreanos cuando les mostramos el sistema de constitución de empresas en general en el país, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que he querido hablar sobre constituciones de empresa, ya vendrán algunas preguntas, y rápidamente hemos visto el nacimiento de la sociedad. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver ya la muerte de la sociedad a través de un proceso especial, que es la extinción de sociedad por prolongada inactividad. A ver, les comento algo. En el 2017 se comenzó a evaluar el Perú para entrar a la OECD, ¿no? Este país, este grupo de países ricos, desarrollados, ¿no? Para que el Perú pueda entrar. Y en esta evaluación al Estado peruano, en lo que respecta al tema de registros, identificaron dos temas interesantes. La comisión conformada por personas de distintos países, ¿no? Franceses, ingleses, etcétera, identificaron dos temas como Estado peruano. La primera era, oye, tú tienes un registro de SUNAT con inscripción de sociedades y tienes tu registro de único de contribuyentes en SUNAT. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre el registro de SUNAT con el registro de SUNAT? Deberían ir a la par, porque tú constituyes una empresa, vas a ser para actividad económica y debería tener su RUC. Y vimos esa diferencia. Muchas empresas se quedaban en el tema de registro de SUNAT y no sacaban RUC. La solución a ese caso ya se habrán dado cuenta que es el hecho de que se haya virtualizado prácticamente el proceso de constitución de empresas, permite que todas salgan con RUC a partir más o menos de la pandemia, donde ya se instituyó el tema del CID prácticamente. Los notarios no me dejarán mentir con ese tema. Ya prácticamente el problema de disparidad entre RUC y inscripción de SUNAT ha bajado, tiende a bajar, porque todas las inscripciones en línea vienen con la asignación de RUC, ¿no? Pero el otro problema que identificó la comisión eran que había muchas empresas que no tenían movimiento, en que inclusive, según mencionan de los estudios, servían como vehículo para el lavado de activos, se venían empresas inactivas, etcétera, ¿no? Y esto preocupó, tú le hablas de lavado de activos a estas personas y inmediatamente pues prenden todas las alarmas, ¿no? De hecho, cuando sale la reforma de la extinción de sociedades, sale un conjunto de normas donde modifican la extinción de dominio, el proceso de extinción de dominio, el tema del beneficiario final, sale una serie de reformas vinculadas a presión del activo justamente por exigencia de la OECD, ¿no? Y en ese marco, atendiendo ese problema, ok, que hay un montón de empresas sin movimiento, es que sale el decreto legislativo 1427 que regula la extinción de sociedad por prolongada inactividad. Y algunos comentarios, y la pregunta era, ¿por qué las empresas se registran y no salen del registro? Y efectivamente, vimos que había empresas, vimos, porque digo, en algún momento llegó esto a sonar también, lo vi tangencialmente, habían empresas que se constituían, por ejemplo, me llamaba la atención cuando alguien vendía Ebel, Yambal, esa puta allá por el año 2000 constituía su IRL. Con 1.000 soles, con aporte quizás de un celular y un escritorio, ¿no? Y le valorizaban en 500.000 soles esa sociedad, solo para hacer actividad económica. Bueno, ya no fue negocio, puedes vender Ebel, Yambal, y la sociedad se quedó allí. ¿Y por qué no la sacaste al registro? Porque hacer el proceso de disolución, de liquidación y extinción, uno ve los costos, el solo hecho de hacer publicaciones pasa los 1.000 soles del capital social. Entonces no es para los usuarios atendible extinguir estas empresas que se han construido con poquito patrimonio, ¿no? Sacarlas del registro no es barato, ¿no? Entonces se estableció un proceso que no, en realidad, ahí en la siguiente regla, no es nuevo, no regula la extinción de prolongada inactividad y en realidad no es una novedad. Ya se ensayó esto en algún momento con la Ley General de Sociedades. Si uno revisa la 10ª disposición de la Ley General de Sociedades, la ley establecía que el solo hecho de las sociedades que tengan 10 años de inactividad registral y se presente hasta la publicación de esta ley, el registro cancelará la inscripción. Y esta reforma, que inicialmente
se dio inicio, o sea, hay el doctor Gastón Castillo, que está en registro, todos lo conocen, tiene todavía su relación del peruano, su publicación de todas las sociedades que por mandato de la ley SUNAT tuvo que iniciar, ¿no? Pero tenía dos defectos bastante graves esta reforma, o esta modificación, que trajo como consecuencia que no se aplique en la práctica. Se inició, comenzaron a llegar las acciones de amparo, comenzaron a salir leyes posteriores que amplían el plazo, hasta que salió una ley que dejó sin efecto esta disposición. ¿Y cuáles eran los dos defectos que tenía esta regulación? Creo yo. La primera era que entendía la inactividad registral solo del lado del registro. Y sabemos todos, la inactividad, perdón, de la sociedad solo del lado del registro. Y sabemos todos los que estamos aquí que el hecho que no tengas inscripción registral no significa que tengas actividad económica en el mercado. La sociedad anónima cerrada, que es una empresa de familia por excelencia, está el papá de gerente, el papá y el hijo constituyeron la empresa, y el papá está de gerente y maneja la empresa 10, 15 años, y no tiene por qué sacar, y no tiene por qué modificar algún tema registral allí. Y esto estaba sujeto a extinguir. Y el otro gran problema que tenía esta regulación es que, como ven ahí, el registro cancelará la inscripción. De frente, 10 años, y te cancelaba la inscripción, sin un debido proceso, sin una comunicación, sin una forma de publicitar el procedimiento. Te extinguían de frente. Entonces, por estos, creo, estos defectos que tenía esta regulación, no pudo ir más allá. Entonces sale esta reforma que sí considera al menos estos dos aspectos, ¿no? Considera la prolongada actividad por el cese de la actividad empresarial. ¿Y cómo medimos el cese de la actividad empresarial? ¿Cómo se puede asociar a esto? Obviamente es SUNAT. Si no hay impuestos declarados, si no hay un RUC registrado, efectivamente no hay movimiento empresarial. Y el otro componente es la falta de inscripción de actos societarios. Entonces conjugaba el tema de SUNAT para ver el tema del movimiento empresarial a través del impuesto y el tema de inactividad registral. Estos dos componentes permitían hablar de la presunta todavía prolongada inactividad, y ahí venía a cabo a través de un procedimiento. Una vez que identificaba estas dos consecuencias, y ya vamos a ver cuáles son las características particulares para identificar esta presunta prolongada inactividad a través de la revisión de SUNAR y SUNAT, se inició un procedimiento de oficio y un procedimiento a instancia de parte para no repetir la experiencia de origen nacional. Un procedimiento de oficio que permita de alguna manera al usuario defenderse o levantar esa presunta prolongada inactividad, ¿no? A través de una anotación preventiva. Ya lo vamos a conocer. En la instancia de parte que duró, en realidad esto ya no está vigente, duró sobre el año 2020, para que las personas, los gerentes de mutuo propio puedan acceder a este proceso más simplificado, no pasar por el proceso de disolución, liquidación, extinción con las publicaciones y la escritura pública, etcétera, sino solamente con un formulario. Pero lo cierto es que esto ya no está vigente a instancia aparte, pero el oficio sí va a continuar por los años de los años, ¿no? ¿Qué características tiene? Se comprende a todas las sociedades del registro de personas jurídicas, solo sociedades. No hay IRL. Y establece alguna excepción con aquellas que mantienen un procedimiento especial de constitución, supervisión o extinción por ley especial. Ejemplo, las empresas del sistema financiero, ¿no? No comprenden dentro de este proceso de extinción de prolongada inactividad. No, tampoco afecta el derecho a los socios. La norma alguna pretende que si se extingue con alguna creencia, tienes la vía judicial bajo las reglas generales de la sociedad regular para recuperar quizás esa creencia. ¿No? ¿Cuál es el marco normativo de la extinción por prolongada actividad? Tenemos el decreto legislativo 1427, tenemos el reglamento del decreto legislativo 1427, tenemos una directiva emitida por SUNAT que regula todo el aspecto procedimental de la extinción, ¿no? El título, la tacha, el tema de en qué rubro voy a inscribir la anotación preventiva, cómo voy a generar los títulos, cuál es el asiento de presentación, cómo está conformado el título archivado, entre otros, ¿no? Y algunos formularios aprobados para SUNAR para solicitar en ese momento voluntariamente el proceso de extinción ya no vigente, y algunos formularios para solicitar, por ejemplo, la cancelación de la anotación preventiva por prolongada inactividad con los supuestos que establece el reglamento. A ver, vayamos un poquito ya a definir cuál es este procedimiento de oficio, cuáles son los pasos que uno sigue para extinguir una sociedad por prolongada actividad, siempre y cuando concurran los dos componentes, SUNAR y SUNAT, ¿no? Primera regla, se identifican aquellas sociedades que tienen 10 años o más de inactividad registral, ¿no? Cada año, SUNAR, de hecho ya mandamos la lista SUNAR hace poquito, nos dan hasta el 31 de enero, ¿no? Cada año se revisa aquellas sociedades a través de base de datos que tienen 10 años de inactividad registral. Esta información, ok, va a SUNAT, ahorita vamos a ver ya más a detalle, pero lo cierto es que una vez que va a SUNAT y depura con algunas reglas que ya lo vamos a conversar en otra diapositiva,
¿no? SUNAT hace la depuración si estas sociedades tienen o no actividad empresarial a través del impuesto, nos devuelve esa información. Una vez esa información ya depurada por SUNAT, a través de un proceso electrónico, va a generar los títulos en las secciones registrales habilitadas de cada oficina según la ubicación de la sociedad, ¿no? Para que el registrador califique, porque si hay un tema de calificación, porque hay que ver antecedentes de la partida, y extienda la anotación preventiva de presunta prolongada, es decir, revisó SUNAT, concurrieron los componentes de inactividad registral de 10 años y el tema tributario previsto en el 6.1 del decreto legislativo 1427, inmediatamente pasa al registrador para que el registrador, viendo antecedentes, extienda la anotación preventiva y ya estás con presunción de inactividad que va a durar 2 años. En esos 2 años, tú puedes cancelar la anotación preventiva a través de la prestación de un título con los supuestos que establece el reglamento, ¿no? O sea, también hay una regla de oficio, si el registrador, producto de esa anotación preventiva, califica un acto posterior, un nombramiento de gerente, puede estar en la obligación de levantar la anotación preventiva por haber escrito un acto posterior. Y si pasados 2 años no se presenta algún pedido de levantamiento de la anotación preventiva, el sistema genera de oficio el título al registrador para que el registrador ya extienda la inscripción, el asiento de extinción de la sociedad, y con esto mata registralmente la sociedad y la retira del índice nacional, ¿no? Este proceso, a grosso modo, ahorita lo vamos a hacer quizás un poquito más detallado, y la instancia de parte fue un proceso que, dado el tiempo, no vamos a tener porque ya no está vigente ese proceso, solo duró el año 2020. Si hubiera un poquito de tiempo podríamos detallarlo, pero estamos ahí corriendo con el tiempo. Pido 10 minutos más para ya cerrar, pero lo cierto es que centrémonos en el procedimiento de oficio. A ver, ¿cuáles son los pasos? Vamos a ver ya detalle a detalle, ¿no? Les comentaba que la SUNAR cada año va a identificar a través de la base de datos aquellas sociedades que tienen 10 años de inactividad registral. No se inscribió nada en 10 años. Pregunta, ¿y se considera una anotación de apelación o se considera una rectificación por lo material? La respuesta es no se considera eso. Vamos a verlo ya cuando veamos un poquito de la directiva propiamente que aclaró esos puntos. Pero lo cierto es que SUNAR, a través de base de datos, identificamos todos los años, hasta el 31 de enero, las sociedades que tienen 10 años de actividad registral y las mandamos a SUNAT. ¿Qué hace SUNAT? SUNAT recibe la información y hasta el fin de este mes, el 28 de enero, tiene plazo para hacer su revisión de naturaleza tributaria. Estas sociedades tienen RUC, no tienen RUC, y si tienen, ¿por qué no han cumplido los supuestos tributarios que establece expresamente la norma, que son varios y son criterios tributarios? Una vez que SUNAR hace esa revisión a través de un robot que han construido para este efecto, nos devuelve la relación ya depurada, y a través de un sistema nosotros generamos los títulos nosotros como institución, se generan los títulos a las secciones de los registradores con una solicitud electrónica, ¿no? Para que entre en la carga laboral del registrador, y el registrador, pues, evaluando primero el título y revisando antecedentes, porque puede ver que la sociedad no necesariamente es una sociedad, sea una IRL que erróneamente se registró en el libro de sociedades. Puede ser que la sociedad tenga una medida concursal en trámite que está durando 10 años, porque a veces duran 10 años, o estén bajo un marco normativo anterior a la ley concursal, que no pueden extinguirse porque está sujeto esto a la revisión de Indecopi y del Poder Judicial. Entonces sí hay que revisar antecedentes, sí se justifica la participación del registrador para ver si corresponde extender o no la anotación preventiva de esta relación filtrada por SUNAT, ¿no? Luego el registrador, si está correcto, no hay problemas en los antecedentes de la partida, no, el registrador extiende la anotación preventiva con un plazo de 2 años. Esta anotación preventiva, durante estos 2 años, el administrado, el interesado, puede solicitar el levantamiento. Puede ocurrir de oficio a través de una inscripción de un acto posterior, puede ocurrir a través de solicitud de parte del gerente general, basta una declaración jurada diciendo que tiene actividad económica, declarando y certificando su firmante notario para presentar el título, o por último, basta indicar que tiene un bien inscrito en alguna otra partida para que efectivamente el registrador ingrese como título y disponga la cancelación. O también a través de terceros interesados, ¿no? Puede haber alguna creencia laboral, puede haber un proceso judicial, y que el reglamento ha previsto inclusive los documentos que hay que presentar acompañada de este formulario, de esta solicitud, para que el registrador califique y levante la anotación preventiva y elimine esa presunción de inactividad, ¿no? Esto ingresa como título y el tipo de documento está regulado en el reglamento del decreto legislativo 1427. Pero finalmente, vencido el plazo de 2 años, si nadie pidió la cancelación o no se produjo de oficio producto de la expresión de acto posterior,
el registrador vuelve a extender de oficio, sin rogatoria, la extinción de la sociedad, porque haber concurrido ya la prolongada inactividad. Concurrió el supuesto de inactividad registral, inactividad tributaria, el paso de los 2 años y se produjo la extinción de la sociedad y el retiro del índice. No, solo para que se den una idea, en solo una precisión, ya vamos a hacer algo en números, el año 2020, dada la magnitud, porque no íbamos a ir de 10 años para atrás, íbamos a ir 11, 12, 15, 20, 25, 30, hasta la creación del registro de sociedades. Dicho de paso, mandamos el reporte de 450.000 más o menos relación de sociedades el primer 2020 en plena pandemia. Se mandó a SUNAT la relación y el reglamento, previendo esta cantidad, dispuso que este análisis se haga entre mayo a septiembre, esta relación de revisión por parte de SUNAT y SUNAR, ¿no? Se haga hasta mayo, ya no hasta febrero, sino hasta mayo, y de mayo a septiembre se hagan los procesos de anotación preventiva, ¿no? Que en la práctica de verdad no se han cumplido porque el decreto legislativo tiene un defecto de que no, porque uno va al análisis costo-beneficio de la norma y se pide el personal registral necesario para esta labor y finalmente no se dio esa parte y se está trabajando con el personal se ha avanzado, no al ritmo que establece quizás el reglamento, pero lo cierto es que sí se viene avanzando con este proceso. De hecho, desde el año pasado, mediados del año pasado hasta la fecha ya estamos con las extinciones en la sociedad. Acá están a nivel de reportes y cómo publicamos el procedimiento, porque me has hablado, Jorge, de derechos y de publicación. Entonces se publica a través de 2 maneras: con la anotación preventiva, publicidad registral, todos tienen conocimiento de esa inscripción, y con algunos reportes que están en la página web. ¿Qué reportes son? El reglamento me obliga a 3, y les voy a comentar que vamos a colgar uno más dadas las preguntas de los usuarios. En realidad hay un primer reporte que es interno, que hay que mandar a SUNAT, ¿no? Ahí vemos 10 años, vemos la línea de tiempo en este gráfico, nos mandamos a SUNAT, SUNAT verifica, nos devuelven, nos generamos un segundo reporte. Este reporte sirve ya depurado para generar los títulos. El registrador califica, ¿no? Que revisa que no hay una medida judicial en la partida, hay que calificar antecedentes, extiende la anotación, ¿no? Y esta relación se publica en el portal web de SUNAR, ¿no? Es un buscador donde tú, por partida o por número de sociedad, verificas si la sociedad tiene ya la anotación preventiva, ¿no? Esto también hay un URL para el Ministerio de Trabajo y SUNAT para que puedas acceder a ese enlace y verificar esa información. Dato aparte, sé que había algunos problemas, el tema de la página web no es una indicación de SUNAR, esto es una política de Estado. Particularmente no estoy muy de acuerdo de poner todo el estado en una sola web, pero finalmente es una norma que se indica y muchos sé que había unos reclamos por identificar el reporte. Vamos a mejorar esta posibilidad de visualizar el reporte, ya les voy a comentar un poquito más. Lo cierto es que se publica las sociedades que tienen anotación preventiva a través de la web, ¿no? Para que los usuarios, o por publicidad registral o por este reporte, puedan pedir la cancelación de la anotación preventiva, garantizando ese derecho que tienen 2 años para solicitarla, ¿no? Y adicionalmente, oye, ¿qué pasa con 6 meses antes de vencer? También estamos en la obligación de publicar aquellas sociedades que están 6 meses a punto de morir, también las publicamos en la web a través de este buscador por denominación para que verifiquen si alguna sociedad de interés está o no en la relación. Y finalmente, también publicamos la relación de sociedades extintas. Entonces, la norma me obliga en realidad a 3 reportes, que es de las anotaciones preventivas, 6 meses antes de vencer, y por último ya las extintas, ¿no? ¿Dónde están los reportes? Uno entra a la web, entra a ese enlace en la parte de arriba, que es servicios en línea, entra al directorio de personas jurídicas, va a haber 3 opciones, da clic en la tercera, que es relación de personas jurídicas conforme al DL 1427, y van a ver los 3 reportes que ordena el reglamento, ¿no? Las anotaciones preventivas, le da clic allí y va a haber un buscador por denominación, estamos incorporando también el número de partida, ¿no? La anotación preventiva con 6 meses antes del vencimiento, también está el buscador allí con el número de partida y la denominación, y ya las sociedades extintas. Si bien el reglamento no lo ordena, estamos incorporando, y espero que la otra semana ya esté, también el buscador para las sociedades, la relación que nos manda SUNAT, o para darle toda la información al administrado posible para garantizar su derecho en el momento de pedir la cancelación. Si bien la norma no lo exige, estamos trabajando para publicar esta relación primigenia, ¿no? Que es la que viene SUNAT. Todavía las que van a generar este procedimiento de anotación preventiva. Vayamos al 2020, veamos el ejemplo, les hablaba más o menos 450.000 sociedades se mandaron a SUNAT, ¿no? SUNAT hizo
Ya fue por correo electrónico 30 de abril de 2020, plena pandemia, previa inmovilización total obligatoria. SUNAT nos devuelve 258.600 sociedades ya para iniciar procedimiento, ¿no? Y esto empezó el 10 de junio, más o menos, en el 2020, por eso le hablaba que son 2 años. 2022, a mediados del año pasado de junio, se han comenzado a extinguir las sociedades, porque el 10 de junio comenzó el proceso, ¿no? Y más o menos al 1 de septiembre del 2020, solo para que vean números, ya habíamos procesado, había, perdón, 140.000 títulos por generar. Miren la cantidad de títulos que se tenían que generar producto de esta relación de SUNAT. No, aquí también tenemos la disposición, la resolución de SUNAR, que aprueba los formularios para solicitar la cancelación de la notación preventiva, que está a la izquierda, y la extinción de necesidad prolongada de actividad, estancia de parte. Este formato, si bien está en la web también, ya no se encuentra vigente, porque la ley solo permitió, solo en 2020, utilizar este marco normativo. 5 minutos más y acabo, les prometo. SUNAR emitió también la directiva que regula ya el proceso en sede registral de la extinción de sociedad, absolviendo algunas preguntas, básicamente darle viabilidad al proceso, ¿no? Cómo se efectúa la distribución de títulos, cuál es el contenido del asiento de presentación, qué pasa si no corresponde a notar preventivamente, hay que tachar sustantivamente con efectos de caducidad porque es de oficio. ¿Qué pasa? Que hay sociedades distintas con sucursales, hay sociedades de hidrocarburos porque el marco normativo me decía que tengo que escribir la sociedad de hidrocarburos, y también en la sociedad, en el libro de sociedades propiamente, un reglamento antiguo. Todas estas preguntas se resolvieron de alguna manera en el reglamento en la directiva de SUNAR, que ya por un tema de tiempo, habrá en otro momento quizá de consultarlo, pero lo cierto es que esto se aterrizó en una directiva para darle viabilidad en sede registral a estas consultas que pueden darse propios de sede registral, ¿no? No se ha cambiado obviamente nada lo que es el reglamento y la ley. Y ya para cerrar sobre extinción de sociedad, ¿qué consecuencias ha traído este proceso de extinción de sociedad? Pese al trabajo, al esfuerzo del personal registral, sinceramente, porque pese a que la ley en la exposición de motivos indica la necesidad personal y no se dio, desde el lado del área registral se ha avanzado con bastante esfuerzo y trabajo en este proceso, porque es un mandato de ley y hay que cumplirlo, ¿no? Y no obviamente al tiempo que estimaba la ley o el reglamento, pero sí se ha avanzado, se está ya en el proceso de extinción de un número de sociedades con el esfuerzo del personal registral, y algunas consecuencias que ha traído este reglamento que lo he podido ver ahí directamente, ¿no? Por ejemplo, recibimos estos oficios de SUNAT. Las personas producto de esta situación de su empresa, están yendo a SUNAT a regularizar su situación. Van a SUNAT y reactivan su RUC, van a SUNAT y pagan la deuda tributaria, van a SUNAT y fraccionan el impuesto porque tienen que pagar, regularizan su situación. ¿Y qué hace SUNAT? Nos manda un oficio diciendo, y ahí lo pueden ver en el texto, que por favor levantemos la anotación preventiva porque el ciudadano ha venido a regularizar su situación. Entonces, bajo la lógica de que ya no estás en el supuesto de prolongar inactividad porque ya no se cumple el supuesto tributario, se procede a mandar a las unidades registrales para que generen un título y el registro pueda levantar esa anotación en función al oficio de SUNAT, donde solicita, invocando un artículo de reglamento, dicho sea de paso, para que adelante, porque las personas están yendo a regularizar su situación a SUNAT antes de la extinción. Y el otro tema interesante, que ya habrá tiempo para conversarlo más a profundidad, es un acuerdo plenario del tribunal. A ver, el reglamento, la ley en realidad tenía una suerte de, no sé si efecto u omisión, que no previene algo que podía pasar, que es el error. Es decir, estamos hablando de sociedades muy antiguas en la relación, de hecho que SUNAT ya corrigió, pero estamos hablando, les habla de 450.000 sociedades que se han enviado. Entonces, a veces en SUNAT, al momento de hacer la revisión, no verificó, se pasaron algunas denominaciones y se inició el procedimiento de extinción. Y el usuario obviamente no tomó conocimiento de la anotación preventiva de la publicación en la web y se extinguió la sociedad. Cuando el usuario ha querido, pese a los documentos de SUNAT, donde le dice, oye, sí tienes actividad, efectivamente estás vigente, etcétera, ha ido en sede registral a querer levantar la anotación, efectivamente, desde la primera instancia del hecho no hay marco normativo, no va el decreto legislativo y no se concibió en este supuesto de error que puede darse. Pero el tribunal, teniendo un criterio correcto, creo yo, bastante correcto, y bajo la presunción, pues, de actividad de la empresa y no afectar el derecho de personería jurídica a la conservación de la sociedad, no interpretó aplicando el reglamento de registros públicos y ante un documento fehaciente SUNAT que te dice, oye, no estabas extinta, no cumple el supuesto tributario, a establecer la reapertura de la partida cerrada. Aquellos casos
de no sé cuántos abogados hay aquí, tengan algún cliente que les vaya y les mencione que la partida se cerró, no pierdan de vista este acuerdo plenario, sí hay que generar, porque he visto algunos errores del usuario, a veces en presentar en copia simple el documento de SUNAT, o no, tramitar en SUNAT y a sacar una inscripción de RUC de la web, no, hay que igual presentar el documento formal de SUNAT donde diga si efectivamente tienes actividad tributaria, para que ingrese como título y el registro pueda evaluar en función a este acuerdo plenario la reapertura de la partida cerrada, ¿no? Es un tema interesante, estas dos consecuencias ha traído la extinción de sociedad, y bueno, ya habrá tiempo para conversar un poquito más, que creo que estamos con la hora, no quiero quitarle más su tiempo. Espero de verdad que haya sido interesante lo que hemos conversado hoy sobre el tema de la creación de la sociedad, el marco normativo detrás de la creación de la sociedad, dentro de todo este engranaje que es formalización, y por otro lado, la muerte de la sociedad a través de este procedimiento relativamente nuevo, recién conocido, porque digo conocido porque recién se están procesando las extinciones, porque ya pasaron los 2 años, ¿no? Y en este esfuerzo que viene haciendo la institución por cumplir un marco normativo y sobre todo por cumplir con el Estado peruano. No olvidemos que este proceso de extinción y el tema de la asignación de RUC que está ayudando fueron observaciones que se le hizo como Estado peruano para entrar a la OECD, cumplir con estos mandatos. Tal vez un proceso de retirar a las sociedades del registro y lograr que las sociedades tengan su RUC siempre, ¿no? Entonces, estas recomendaciones, la OCDE, de alguna como Estado peruano, la SUNAR, la SUNAT y las demás instituciones, se está trabajando en el cumplimiento para tener siempre el nombre Perú pues, bien a nivel internacional y cumplir con estos estándares de la OECD, ¿no? Espero que haya sido de su agrado esta presentación y quedo a disposición de cualquier consulta. Muchísimas gracias y buenas noches. Agradecemos al doctor Jorge Rojas Álvarez, su director de gestión de procedimiento registral de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR, por compartir con nosotros este importante tema.